¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están todos? Espero que bien y reciban un afectuoso saludo. Y bueno, me siento muy bendecida de poder estar en este lugar. Le doy gracias a Dios por sus vidas y por todo el que esté mirando este video. Y bueno, me gustaría que me acompañara a hacer una pequeñísima oración. Señor bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, mi Dios. Te agradezco por la vida de mis hermanos, de mis amigos, de todos los que estén mirando este video, Padre. Te agradezco por que nos prestas la vida, Señor, y te pido que tú nos enseñes, que tú seas nuestro maestro, nuestro guía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues yo creo que todos estamos en un mismo sentir de extrañarnos, de no podernos congregar, de no poder pues participar de la Santa Cena, de no poder orar juntos como nos manda nuestro Dios. Pero bueno, tampoco hemos podido llorar con los que lloran. Y yo creo que varios del pueblo de Dios hemos despedido a un familiar, a un amigo. Sin embargo, pues no hemos podido abrazarnos. Es difícil, es triste, pero lo bueno de todo esto es que Dios siempre tiene palabras de aliento, siempre tiene palabras de consuelo. Y yo me refugio en Él y te invito a leer el Salmo 90 en el versículo 12. Vamos a leerlo. Dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Me gustaría que lo repitieras en tu casa. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y bueno, yo quiero decirte que este salmo lo escribió Moisés. Y cuentan los eruditos de la Biblia que fue el primer salmo que se escribió. Y bueno, y ellos dicen que tal vez de ahí se tomó modelo para hacer los demás salmos, desde luego inspirados por el Espíritu Santo. Y bueno, yo quiero hablarte un poquito de Moisés. Moisés vivió 120 años, vivió 40 años en Egipto, 40 años tuvo que huir a Madián y otros 40 años él lideró a este pueblo de Israel tras el llamado de Dios a hacerlo, el mandato de Dios a él para sacar a este pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Y bueno, yo creo que Moisés tuvo una comunión muy íntima con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que todos hemos leído en la Biblia que dice que Moisés se subía a lo alto de la montaña y que ahí permanecía días completos con sus noches, muchos días. Y bueno, cuando él descendía, el rostro de Dios resplandecía en el rostro de Moisés. Y yo creo que Moisés conoció muy de cerca a nuestro Dios. Él supo de cómo nuestro Dios, la eternidad de nuestro Dios, la soberanía de nuestro Dios. Y bueno, y ahorita que nosotros estamos viviendo estos tiempos de pandemia, en que hemos sido testigos de los miles y miles de muertos, también Moisés fue testigo de miles y miles de muertos en el desierto. Y allí él comparó la eternidad de Dios con la fragilidad del ser humano. Y bueno, me gustaría que leyéramos el salmo, este mismo salmo, que tú lo leyeras en tu casita, para que tú veas lo hermoso que es. Y en el versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y bueno, ¿qué es un refugio? Pues un refugio es un lugar de amparo, un lugar de protección donde tienes pues cuidados ahí, estás seguro en ese lugar de refugio. Y así ha sido nuestro Dios, dice, de generación en generación. Si tú te pones a ver las generaciones que han pasado atrás de nosotros, pues a todas Él les ha dado, pues dice la palabra de Dios que sale el sol para buenos y para malos. Y no tan solo el sol, sino que también el alimento. Yo recuerdo que cuando vivía por el norte de la Ciudad de México, todos los días pasaban los automóviles, los carros de carga, cargados de verduras, de jitomate, de tomate, de chiles y todo para alimentarnos. Y yo decía, Dios mío, todos los días pasaban, todos los días. Yo decía, ¿de dónde sale tanto alimento? Pues
es la grandeza de nuestro Dios, que hace que la tierra dé abasto para alimentar a billones de personas que somos en este planeta. Y entonces, pues ahí vemos la grandeza de nuestro Dios. Y en el versículo 2 dice que antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Está hablando de la eternidad de nuestro Dios. Y en el versículo 4 dice que 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y sí es cierto, bueno, ahí vemos que pues para nosotros 1000 años pues es mucho. Y para nuestro Dios es como el día de ayer. Y entonces en el versículo 5, en la segunda parte dice que nos compara como un sueño o con la hierba que crece en la mañana y en la tarde ya no está. Y bueno, en el libro de Santiago nos compara con la neblina, en el libro de Salmos nos compara con el humo, con la sombra y cosas que son muy frágiles, que pasan muy pronto por esta tierra. Y bueno, y sí es cierto, porque nosotros hemos sido testigos de todo eso. Por ejemplo, hace el 10 de mayo, a todas las mamás, casi a todas nos regalaron un ramo de rosas. Pero si tú vas a ver tus rosas, tus flores, pues ya están marchitas, ¿verdad? Y entonces todo eso nos lleva a recordar la palabra de Dios, que dice que somos como la flor del campo, que en un momento está y ya en la tarde ya no está, ¿verdad? Y bueno, pues es muy hermosa la palabra de Dios. Y en el versículo 10 nos dice, llega a decir que la edad de nuestros años es de 70 y de 80 años los más robustos. Y bueno, si tú te pones a leer el libro de Génesis, le das una ojeadita, dice allí pues que las personas vivían muchos años más. Por ejemplo, Enoc vivió 365 años, Adán 930, Noé 950 y hubo una persona que vivió 969 años, que fue Matusalén, ¿verdad? Y entonces ahí nos damos cuenta que pues poco a poco se fue acortando la vida del ser humano hasta llegar a este Salmo 90. Pero por mucho que vivan las personas, no se compara con la eternidad, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y si gustas, vamos a leer en Eclesiastés 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Dice que puso eternidad en tu corazón y en el mío. Y bueno, acaba de decir que nuestra vida aquí es de 70 y 80 años, pero se está refiriendo a nuestro cuerpo. Y la eternidad es a nuestro espíritu, a nuestra alma, ¿verdad? Y bueno, este tema de la muerte como que no es muy agradable para todos, ¿verdad? Porque bueno, en una ocasión yo platiqué con una vecina y ella me dijo que si yo ya había hecho mi testamento. Y yo le dije que sí, que ya lo había hecho. Y le pregunté a ella si ya lo había hecho y ella me dijo, no, todavía no me pienso morir. Bueno, y así a veces las personas tienen una idea pues errónea de que si hacen su testamento ya se van a morir. Pero no, fíjate que nuestros días no están en nuestras manos. Porque en Eclesiastés 8:8 dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no vale armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Entonces nosotros no tenemos potestad sobre el día de nuestra muerte. Por eso Dios nos aconseja a vivir con sabiduría, ¿verdad? Porque ¿te acuerdas que leímos al principio? El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Pero ¿de qué sabiduría está hablando? O sea, porque yo he conocido personas muy inteligentes, pero que todo lo que hacen lo hacen para mal. O sea, no son sabios. Entonces es muy diferente ser inteligente a ser sabio, ¿verdad? Y bueno, entonces la palabra de Dios siempre nos va llevando para que vayamos nosotros descubriendo de qué sabiduría nos está hablando el Señor. Y en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor,
que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y bueno, yo he conocido personas que les hablas la palabra de Dios y son indiferentes o se echan a la espalda la palabra de Dios. Entonces aquí habla de que esas personas son insensatas. Yo prefiero ser entendida y poner atención a lo que nuestro Dios nos dice en su palabra. En cada predicación o en cada vez que veamos la Biblia tenemos que ponerle pues todo nuestro empeño para poder entender y para que Dios nos guíe lo que quiere decir. Y bueno, entonces pues también en 1 Corintios 1, del 22 al 24, dice que los judíos pedían señales, que los griegos buscaban sabiduría. Y fíjate que los griegos son los inventores de la filosofía, la cual podemos llamar sabiduría humana, pero de esa no nos está hablando el Señor. Entonces me gustaría que lo leyéramos. Dice, porque los judíos, bueno, es 1 Corintios 1, del 22 al 24. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ya nos va guiando la palabra de Dios a qué clase de sabiduría nos está hablando el Señor. Y bueno, yo quiero preguntarte algo. Si tú tuvieras joyas valiosas, no sé, aretes con perlas, collares, anillos con brillantes, con rubíes, con esmeraldas, ¿tú dónde los guardarías? ¿Los pondrías así en la mesa donde todo el mundo los vea? Yo creo que no, ¿verdad? Porque son cosas muy valiosas y las tenemos que guardar en un lugar seguro. Pues quiero decirte que nuestro Dios también guarda en un lugar muy seguro sus tesoros. En Colosenses 2:3 dice, este capítulo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque están escondidos en Cristo, porque son muy valiosos, ¿verdad? Y dice que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Y bueno, también en Colosenses ahí mismo, en el versículo 10, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que estamos completos en Él. Quiero mostrarte algo. Mira, este recipiente pues ya está lleno, ¿no? ¿Crees que valdría la pena vaciarle más líquido? ¿Qué pasaría si le vaciamos más líquido? Pues se va a desperdiciar, ¿verdad? Ya no le sirve más líquido a esta botella, porque ya no necesita más. Tú y yo no necesitamos de ninguna otra deidad, solamente de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que en Él estamos completos. ¿Y por qué? Porque Él es la clave de esta vida para vivir con sabiduría. Él es la pieza fundamental que necesita nuestra vida para hacer eso, para vivir con sabiduría. Y bueno, también, ¿por qué más? Porque en Cristo sabemos quiénes somos, a qué estamos haciendo en esta tierra y a dónde vamos. ¿Tú sabes quién eres? ¿Te has preguntado alguna vez por quién soy yo? ¿Por qué nací yo? Pues mira, la Biblia siempre tiene la respuesta. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Y en el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces ya sabemos que somos hechura de nuestro Padre Celestial, del Dios Todopoderoso. Pero ¿para qué estás aquí en esta tierra? Pues mira, en Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice, los llamados de mi nombre.
para ser llamado del nombre de Dios, tienes que ser hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios, Dios te sella con su Espíritu Santo. Fíjate que en una ocasión yo conviví con unas personas que tenían pues muchos animales, eran ganaderos, tenían vacas, bueyes, caballos. Y bueno, en cierto tiempo cuando nacía un animalito de esos, el dueño calentaba un fierro en la lumbre, un fierro caliente que en la punta tenía sus iniciales y se lo pegaba en la cadera al animal. Era para que ahí ya quedara sellado. Y al cierto tiempo que el animal se componía, ya lo soltaba para que se fueran al campo, a alimentarse, a la llanura. Y esa marca ya nunca se les iba a quitar. Y así te digo, nuestro Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y entonces, pues yo quiero preguntarte, ¿tú sabes para dónde vas cuando se acaben estos 70, 80 o 100 años en esta vida? O no sé, los que Dios quiera. ¿Tú sabes para dónde vas? Quiero contarte una anécdota. Había un hombre que murió de pronto. Entonces este hombre llegó la muerte por él, pero la muerte traía una maleta. Y le dijo al hombre, ya vámonos. Y el hombre le dijo, ¿tan pronto? Sí, dice, ya vámonos. Dice, pero es que yo tenía planes, yo tenía que pagar la letra de mi casa. Lo siento, pero ya es hora de irnos. Y dice, está bien, pero dime, ¿qué traes en esa maleta? Dice, pues aquí traigo tus pertenencias. Ah, dice, así, ahí traes mi cartera, mis tarjetas de crédito, mis joyas. No, dice, eso era para que tú vivieras. Dice, entonces ahí traes tú mis talentos. Tampoco, esos eran para las circunstancias. Y así le fue preguntando por muchas cosas, hasta que llegó a su familia y le dijo, entonces ahí traes a mi esposa, a mis hijos. Le dijo, ellos eran prestados. Ah, entonces traes mi cuerpo. Tu cuerpo fue tomado de la tierra y para el polvo va. Y entonces, bueno, el hombre se enojó y le arrebató la maleta a la muerte y tristemente se dio cuenta que no traía nada. Y entonces él se puso a llorar y le dijo, no me digas que nunca tuve nada. Pues no, dice, no tuviste, pero sí tuviste muchas cosas que nadie te va a quitar. Por ejemplo, lo que tú disfrutaste, lo que tú te divertiste, tus actitudes, tu carácter, ese ahí lo llevas. Pero te acuerdas que te levantabas muy temprano y te acostabas muy noche para estar comprando cosas, para estar atesorando dinero, pues eso aquí se va a quedar. Y bueno, al final de esta anécdota es que nos enseña, que dice que vivamos cada día, que amemos a nuestra familia, que la valoremos, que amemos a nuestros amigos y que aún a nuestros enemigos, como lo dice la palabra de Dios, porque la vida es muy corta para desperdiciarla en odios, en pleitos, en rencores. Entonces, pues yo quiero volverte a preguntar, ¿tú sabes para dónde vas cuando se acabe este tiempo de vida en esta tierra? Yo quiero decirte que los que hemos confiado en nuestro Dios sabemos para dónde vamos. Me gustaría que me acompañaras a Juan 14:2, que dice así, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Tú crees estas palabras? Yo sí las creo, porque dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús. Y ninguna persona en esta tierra ha podido decir eso. Ningún filósofo, ningún líder religioso, ningún presidente, nadie puede decir yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. También en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y bueno,
Dios quiere que aprendamos a vivir con sabiduría los años que vivamos sobre esta tierra. Sean pocos o sean muchos, vale la pena vivirlos con sabiduría. Y si tú te pones a leer la palabra de Dios, yo te invito a que la leas, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de nuestro bendito Salvador. Y entonces, pues yo te invito a que tú la leas y a que volvamos a leer el Salmo 90:12, que podemos ver claramente que dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón la sabiduría de Dios que está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues yo te invito a que tú busques de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque tú eres sabio y perfecto, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, a mis amigos, a todo el que esté mirando este video, Padre. Que tu bendición nos alcance, Dios del cielo, y que aprendamos, Señor, a vivir con sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, amigo, gracias por tu tiempo, gracias porque tú has invertido este tiempo en cosas buenas. Que Dios te bendiga